Ella pintó lo que yo no sabía decir. Una chica tímida y reservada, con más palabras en sus pinceles que en su boca, comienza a pintar a su compañera de clase en secreto. Pero con cada trazo va revelando un amor que ni siquiera ella sabía cómo expresar, hasta que la pintura habla por sí sola. Siempre he sido más de mirar que de hablar. Mientras los demás se presentaban con sonrisas y chistes, yo solo asentía y me escondía detrás de mi cuaderno de dibujo. No era que no quisiera hablar, simplemente no sabía cómo. Fue en el segundo semestre de clases de arte en la Universidad de Artes Visuales de Mérida donde la vi por primera vez. Ella era todo lo que yo no, abierta, luminosa, habladora. Siempre llevaba un suéter con flores bordadas y sus dedos estaban casi siempre manchados de pintura, aunque su especialidad era escultura. Se sentaba frente a mí en clase de Historia del Arte, pero nunca me había atrevido a mirarla directamente. Solo la observaba de reojo y la dibujaba. Al principio eran solo bocetos de su espalda, de su silueta encorvada sobre el pupitre. Luego, su rostro. Después, sus ojos. Una tarde, en el aula vacía, vi que se le había quedado olvidada su libreta de apuntes. Dudé. Me acerqué. Estaba llena de ideas sobre proyectos, garabatos de esculturas y una frase escrita varias veces. ¿Qué se siente cuando alguien te mira como si fueras arte? Me quedé congelada. ¿Era solo una reflexión aleatoria? ¿Una frase tomada de algún lado? ¿O había alguien más que la miraba como yo? Esa noche abrí mi carpeta de dibujos. Todos eran de ella. Su pelo, sus gestos, sus sonrisas escondidas. Tomé el más reciente, uno en el que estaba mirando hacia abajo, pensativa, y lo puse sobre el caballete. Decidí terminarlo a color, y ese fue el principio de algo que no supe detener. A la mañana siguiente, ella me saludó. Con una sonrisa, me dijo: «Gracias por traerme la libreta». Yo asentí en silencio. Y justo cuando iba a girarse, me preguntó: «Tú dibujas, ¿verdad?». Tragué saliva. ¿Cómo lo sabía? «Sí, un poco», murmuré. «Me gustaría ver lo que haces algún día». Mi corazón golpeó fuerte. Ese algún día se convirtió en mi única meta. Pero aún no podía decirle lo que sentía, no con palabras. Por eso pinté. Pinté lo que no sabía decir. Después de aquel algún día, mis manos temblaban cada vez que tocaban un lápiz. La idea de que ella pudiera ver mis dibujos me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. Nunca antes alguien había mostrado interés en mi arte sin que yo lo ofreciera primero, y mucho menos alguien como ella. Pasaban los días y yo seguía pintándola en secreto. Ya no solo era su rostro o sus manos. Comencé a imaginarla en escenarios que solo existían en mi mente. A veces caminando bajo un campo de girasoles. Otras, dormida entre pinceles y luces cálidas. Pero siempre con esa expresión que me desarmaba, entre paz y melancolía. Una tarde en el taller de técnicas mixtas, el profesor pidió que hiciéramos un ejercicio, retratar a alguien de la clase, con total libertad artística. El corazón me dio un vuelco. Ella levantó la mano, como siempre, voluntaria, sin miedo. Se ofreció como modelo, y nadie discutió. Todos se acomodaron en semicírculo. Yo me quedé en la esquina, con el lienzo en blanco frente a mí y las emociones a punto de desbordarse. Ella se sentó en un banco de madera, cruzó las piernas y dejó caer su cabello hacia un lado. Su cuello quedaba a la vista y sus ojos miraban hacia la ventana. El sol de las 5 de la tarde la bañaba con una luz dorada. Tomé el pincel con fuerza y por primera vez la pinté frente a ella. Cada trazo era un suspiro contenido. Cada sombra, una confesión. Me concentré tanto en capturar lo que veía y lo que sentía,
que el mundo se borró a mi alrededor. Cuando el profesor dio por terminado el ejercicio, no me di cuenta. Ella se acercó a ver. ¿Ese soy yo?, dijo con suavidad. Yo no podía hablar. Es hermoso, añadió. Hay algo en tus trazos, como si estuvieras contando algo más que mi forma. Traté de responder, pero solo bajé la mirada. Me dolía no poder decirle la verdad, que cada línea era una manera desesperada de tocarla sin rozarla. Entonces ella sonrió. ¿Me dejas tomarle una foto?, asentí. Y sin decir más, capturó la imagen con su celular. Antes de irse, me dijo: me encantaría que un día pintaras algo, que no fuera solo de mí, algo tuyo. No supe cómo interpretar esas palabras. ¿Sabía lo que estaba insinuando? ¿Había visto algo en mis ojos que yo no podía ocultar? Esa noche no dormí. Abrí el cuaderno donde tenía todas sus imágenes. Las extendí por el piso de mi habitación. Y lloré. Porque ella no sabía que todo lo que había pintado era mío y de ella. Los días siguientes transcurrieron como si el aire entre nosotras se hubiera cargado de algo nuevo. No sabría decir si era tensión, magia o miedo. Miedo de mi parte, claro, porque aunque ella actuaba como siempre, cálida, curiosa, amable, yo sentía que mi pecho era un tambor mal cubierto que en cualquier momento iba a romperse con tanto ruido contenido. En clase de escultura, me sorprendió sentándose a mi lado. Nunca lo había hecho antes. Era una sesión libre. Cada quien podía trabajar en lo que quisiera. ¿Tú también tomaste esta clase como optativa?, me preguntó con una sonrisa. Sí, dije bajito, sin mirarla del todo. ¿Y qué piensas hacer? Quise decirle que no tenía idea, que solo me había inscrito para estar más cerca de ella. Pero en vez de eso respondí: quizá algo abstracto. Ella asintió con los ojos brillando. Me encantan las piezas que no dicen nada con palabras, pero lo dicen todo. Esa frase me atravesó como un dardo, porque eso era justamente lo que yo hacía, lo que siempre había hecho con ella. En las siguientes semanas, nuestras coincidencias se volvieron rutina. Me preguntaba cosas, me buscaba en la cafetería, incluso me prestaba pinceles sin que yo se los pidiera. Ella me hablaba de sus proyectos, de sus sueños de irse un día a Florencia a aprender escultura clásica, de lo mucho que admiraba a los artistas que trabajaban con el corazón y no con la técnica. No me importa si alguien no sabe dibujar manos perfectas, dijo un día mientras comíamos juntas en la banqueta del patio trasero. Lo que me importa es si me hace sentir algo que no sabía que necesitaba. Yo no podía evitar verla a escondidas, memorizar cómo parpadeaba, cómo reía, cómo fruncía el ceño cuando algo no le gustaba. Y seguía pintándola. A escondidas, por las noches, en mi habitación, con música instrumental sonando de fondo. Cada nuevo retrato mostraba una parte de ella que nadie más parecía notar. La ternura cuando acariciaba a un gato callejero, la nostalgia con la que miraba las hojas caer, la concentración silenciosa con la que tallaba arcilla. Pero esa obsesión no venía solo del deseo, venía del miedo, de no saber cómo decírselo con palabras, porque si lo decía, tal vez la perdería, y yo no estaba lista para eso. Un viernes cualquiera, mientras revisábamos juntas unos grabados en la biblioteca, ella se giró hacia mí y preguntó, de pronto: ¿Tú alguna vez te has enamorado? Tragué saliva. No, respondí. Aunque era mentira. Llevaba enamorada de ella desde la primera vez que la dibujé. Ella sonrió con melancolía. Yo tampoco, o eso creo. Pero a veces siento cosas que no sé si lo son. Como si mi cuerpo lo supiera antes que yo. Nos quedamos en silencio. Yo no tenía el valor, pero mi corazón sí. Y esa noche lo dejé hablar con el único idioma que conocía. Tomé el lienzo más grande que tenía. Mezclé los colores con las manos, sin guantes,
sin miedo, y comencé a pintarla, no como era, sino como yo la veía. No sabía si algún día se lo mostraría, pero ese cuadro era ella, era mi verdad, era mi amor, sin decirlo. El cuadro no fue un retrato clásico, no era su cara, ni su cuerpo, ni siquiera su postura habitual. Era la esencia de ella. Una silueta femenina de espaldas, de pie frente a un campo abierto, con los brazos extendidos, como si pudiera sostener el viento. El cielo era una mezcla de tonos lilas y azul profundo, con pinceladas de fuego cruzando el horizonte. En lugar de un rostro, tenía luz, una mancha cálida que parecía expandirse, como si todo el lienzo respirara con su presencia. Mientras pintaba, lloraba, pero no era tristeza, era alivio, era el reconocimiento de un amor que llevaba tiempo intentando salir por donde pudiera, los ojos, las manos, los suspiros, pero que ahora por fin tenía forma, textura, color. Terminé al amanecer, con los dedos adoloridos y el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho. Me alejé un par de pasos, observé el resultado. Era ella y era yo mirándola. Durante el fin de semana no salí de casa, no porque estuviera ocupada, sino porque tenía miedo de lo que iba a pasar después. ¿Y si algún día lo descubría? ¿Y si se sentía traicionada? ¿Y si se alejaba de mí? El lunes, ella me esperó fuera del salón de pintura. Tenía una libreta en las manos. «Te estuve buscando», dijo con su tono de siempre, dulce, sin acusación. «Necesito un favor». Levanté la vista, sorprendida. «¿Un favor?», asintió. «Estoy trabajando en una escultura para una convocatoria importante. Es un proyecto personal, muy personal. Pero necesito que alguien me dibuje mientras esculpo. Me dijeron que tus trazos capturan cosas que no se ven a simple vista». Se me secó la garganta. «¿Estás segura?». «Más que nunca», dijo con una sonrisa leve. «Confío en ti». Acepté. Por supuesto que acepté, aunque por dentro sentía que me estaba metiendo en un incendio emocional del que ya no iba a salir ilesa. La acompañé a su estudio esa misma tarde. Era un cuarto pequeño, alquilado en una casa compartida. Estaba lleno de esculturas incompletas, trozos de mármol, bocetos por todas partes. Un caos hermoso. «Puedes sentarte donde quieras», dijo mientras se recogía el cabello con un pañuelo. Comenzó a trabajar y yo a dibujar. Al principio con cautela, luego con entrega, como si cada línea que trazaba fuera un secreto compartido. Las horas pasaron sin darnos cuenta. «¿Sabes?», dijo de repente, sin dejar de modelar la arcilla. «A veces siento que hay alguien que me observa de un modo especial, como si intentara entender algo de mí que ni yo misma entiendo». El corazón me dio un vuelco. Fingí concentración. «¿Y eso te incomoda?». Ella sonrió. «No, me hace sentir viva, como si alguien viera partes mías que yo había olvidado que existían». Me obligué a no responder, a no confesar. Pero esa noche, al llegar a casa, hice algo que nunca antes me había atrevido a hacer. Tomé una foto del cuadro que había pintado en secreto y se la envié, sin contexto, sin palabras. Solo la imagen. Luego apagué el celular. Y esperé, como si todo lo que había callado hasta ese momento dependiera de su respuesta. Las horas pasaron como cuchillos lentos. No prendí el celular en todo el día. Lo mantuve bajo la almohada, como si evitar la pantalla pudiera protegerme de una posible herida. Releí mentalmente todo lo que había hecho mal. ¿Por qué se lo había mandado sin decirle nada? ¿Por qué justo ese cuadro, el más íntimo, el más honesto? ¿Y si pensaba que era una invasión, una confesión fuera de lugar? Esa noche no dormí, y al amanecer no aguanté más. Encendí el celular. Un mensaje.
de ella. Solo una palabra. Gracias. Y una imagen, la escultura que estaba haciendo, aún sin terminar, pero con forma. Una figura femenina también. Pero no era ella. Era yo. No había duda. Reconocí la forma de mis hombros, mi cabello corto, la expresión suave de los labios que apenas empezaban a esculpirse. Me quedé mirando la pantalla sin poder respirar. A los pocos minutos llegó otro mensaje. No sé si puedo decir esto con palabras, pero siento que entre lo que tú pintas y lo que yo esculpo, hay una historia que ninguna de las dos se ha atrevido a contar con la voz. Me senté en la orilla de la cama. Estaba temblando. Mi cuerpo sabía antes que mi mente que algo estaba cambiando. Decidí escribirle. Yo tampoco sé cómo decirlo, por eso te pinté. Pasaron 10 segundos, luego 20. Después ella escribió: ¿puedo ir a ver el cuadro? El real. Tuve que leerlo 2 veces para asegurarme. Claro, cuando tú quieras. Ahora. No hubo tiempo para limpiar mi cuarto, ni para preparar excusas, ni para esconder los otros dibujos. El timbre sonó apenas 15 minutos después. Era ella, con su suéter con flores y una mirada distinta, como si ya supiera algo, pero necesitara confirmarlo con los ojos. Entró sin decir mucho. Yo la guié hasta la esquina donde estaba el lienzo cubierto con una tela blanca. Tomé aire y lo descubrí. Ella no dijo nada. Caminó lentamente hacia el cuadro. Lo miró como si fuera un espejo que le mostrara algo nuevo. Pasaron minutos eternos. Luego se sentó en el piso. Sus manos temblaban. ¿Esto es cómo me ves tú? Asentí. No podía hablar. Entonces, susurró: tú me ves completa. Se me nublaron los ojos. Siempre lo he hecho, le respondí, por fin, con voz frágil, pero no sabía cómo decírtelo. Ella me miró, y en ese instante, por primera vez, no hubo palabras. Se acercó, despacio, me tocó el rostro y me besó. Un beso sin prisa, sin nervios, sin pregunta. Un beso que no pedía permiso, solo daba respuesta. Nos abrazamos ahí, frente al cuadro, con los corazones desbordados, como si al fin entendiéramos que lo que tanto habíamos callado ya no podía esconderse. Porque el arte nos había confesado por nosotras. Después del beso, el silencio se volvió un refugio, no incómodo, sino íntimo. Nos sentamos juntas en el suelo, con las piernas entrelazadas sin hablar. Ella jugaba con el dobladillo de mi blusa, mientras yo trataba de entender si todo eso estaba pasando o era parte de un sueño largamente deseado. Nunca nadie me había visto así, murmuró, con la mirada fija en el cuadro. Tan profundamente. Yo tampoco me había atrevido a mirar a alguien de este modo, confesé, sintiendo cómo el temblor en mis dedos comenzaba a calmarse bajo su tacto. Nos quedamos así por horas. Afuera caía una lluvia leve, y dentro solo existíamos nosotras, envueltas en esa burbuja que aún no tenía nombre, pero que se sentía real. Ella se recostó en mi regazo y yo pasé los dedos por su cabello, no como artista, no como observadora, como alguien que por fin tocaba lo que tanto había soñado. ¿Te das cuenta?, dijo en voz baja. Que no nos dijimos me gustas, ni te quiero, pero ya lo dijimos todo. Sonreí. A veces, el cuerpo habla más claro que la boca. Ella alzó la mirada hacia mí. Y a veces, un cuadro lo dice todo. Nos miramos, y en ese instante entendí que, aunque no habíamos etiquetado nada,
Algo entre nosotras había cambiado para siempre. Los días siguientes fueron un redescubrimiento. No nos convertimos en pareja de inmediato. No lo necesitábamos. Pero algo se volvió diferente. Las miradas eran más largas, las risas más suaves, los roces más intencionales. Cuando me visitaba, se sentaba a verme pintar. Cuando iba a su estudio, me dejaba tocar sus esculturas con las manos llenas de yeso. Había una complicidad que ya no se ocultaba detrás de lienzos ni moldes. Una tarde, mientras caminábamos por el pasillo de la universidad, una amiga de ella se nos acercó. ¿Van a exponer algo juntas?, preguntó con una sonrisa curiosa, porque últimamente parecen sincronizadas. Ella se rió y, sin dudarlo, tomó mi mano. Tal vez estemos trabajando en la misma obra, dijo, solo que en tiempos distintos. Yo bajé la mirada, sonrojada, pero no solté su mano. Esa noche, de regreso en casa, abrí mi cuaderno. Ya no quería dibujarla sin que lo supiera. Ya no necesitaba esconder mis sentimientos en sombras y colores. Comencé un nuevo retrato, uno donde las dos estábamos juntas. Ella de frente, sonriendo. Yo a su lado, con los ojos cerrados, como si descansara en su risa. Era un retrato del momento que estábamos construyendo, de lo que se venía, de lo que ya no necesitaba esconderse más. El retrato que dibujé esa noche lo dejé sin fondo, solo nosotras dos, como flotando, como si el mundo alrededor no importara, como si el espacio real fuera lo que había entre nuestras miradas. Se lo mostré al día siguiente, en la misma banqueta donde solíamos almorzar cuando apenas hablábamos. Esta vez, cuando le pasé el cuaderno, no me temblaron las manos. Ella lo miró, respiró profundo y lo acarició con la yema de los dedos, como si tocar el papel pudiera confirmar que aquello era tangible. Nunca pensé verme así, dijo. Nunca pensé verme amada. Porque nadie te ha visto como yo, le respondí, con la voz temblando, pero firme. Ella me miró y lo supe. Estábamos en un punto sin retorno y ambas queríamos cruzarlo. Ven conmigo esta tarde, me pidió, a mi taller. Quiero mostrarte algo que aún no ha visto nadie. Horas después, me llevó a un rincón de su estudio, que antes siempre mantenía cubierto con una sábana blanca. La retiró con cuidado, como si revelara un secreto. Era una escultura en arcilla, todavía sin coser. Dos figuras femeninas, espalda con espalda, pero unidas por el cabello, que caía entrelazado como raíces de un mismo árbol. Los rostros no eran detallados, pero había algo inconfundible en ellas. Éramos nosotras, incluso sin rasgos definidos, incluso sin ojos ni bocas. Estábamos ahí, juntas, unidas. La comencé antes del cuadro que me enviaste, confesó. Pero cuando lo vi, entendí por qué la estaba haciendo. Era mi forma de responderte, aunque aún no me atreviera a decírtelo. Me acerqué a la escultura, la toqué con reverencia. Entonces, también me estabas diciendo cosas sin palabras, asintió. Y ahora quiero que le pongamos nombre. Juntas. Nos miramos, y sin necesidad de pensarlo, respondimos al mismo tiempo. Lo que no sabíamos decir. Nos reímos, esa risa que libera, que une, que afirma que ya no hace falta seguir escondiéndose. Desde entonces, todo se volvió más claro. Nos veíamos fuera de clase. Compartíamos libros, canciones, silencios. A veces pintábamos juntas en el parque. A veces solo nos acostábamos a ver el techo, inventando historias con las sombras. Una noche, en mi habitación, con el ventilador zumbando y los papeles regados por el suelo, ella me miró con seriedad. ¿Te diste cuenta de que nunca te pregunté si te gustaban las chicas? ¿Sí? ¿Y no te incomodó? Number, porque desde que te conocí, nunca me importó definirlo. Solo supe que eras tú. Ella sonrió.
Me besó la frente. Entonces, sigamos creando lo nuestro, sin etiquetas, sin miedo. Y lo hicimos. Porque habíamos encontrado un lenguaje sin palabras. Uno donde el arte era puente, pero también destino. Uno donde cabíamos las dos. El semestre fue avanzando, y con él, nuestras obras también. La escultura, lo que no sabíamos decir, estaba casi lista para ser cosida. Mi retrato de nosotras ya tenía un fondo. Un taller lleno de luz, pinceles desordenados y una ventana abierta que dejaba entrar el viento. Como nuestra historia. Fue entonces cuando el profesor de dirección artística anunció una exposición colectiva de mitad de año. Podíamos presentar cualquier obra libre, siempre y cuando contara una verdad. Y ambas supimos, sin decirlo, que había llegado el momento. Esa misma tarde nos sentamos juntas en el café de siempre, con libretas abiertas y corazones encendidos. ¿Tú qué vas a exponer?, le pregunté. La escultura, aunque me da miedo que la gente la vea, que entienda más de lo que digo. ¿Y eso te asusta? Me miró con esos ojos sinceros que siempre parecían estar buscando algo. Me asusta que nos vean, pero más me asusta no mostrarnos. Yo asentí. Entendía perfectamente ese miedo, porque era el mío también. Voy a mostrar el cuadro, el que pinté después de nuestro primer beso. Ella sonrió. No necesitó decir nada. Me tomó la mano sobre la mesa, y así sellamos un pacto sin palabras. Íbamos a contar lo nuestro. Íbamos a dejar que el arte hablara. Durante las semanas siguientes, trabajamos con más pasión que nunca. A veces en silencio, a veces riendo, a veces compartiendo bocados de comida entre trazos y moldes. El taller se volvió un refugio, un santuario. El día de la exposición, el aula grande de la escuela se transformó en galería. Las luces colgaban en ángulos perfectos, los marcos brillaban, los escultores daban los últimos retoques, y en una esquina, nuestras obras estaban lado a lado. Mi pintura, su escultura. La gente pasaba, miraba, comentaba. Algunos se detenían, otros solo seguían caminando, pero había algo en sus rostros, una pausa, una leve emoción contenida, una duda, como si sintieran que detrás de esos trabajos había algo más que técnica, había historia. Una profesora se nos acercó, con lágrimas en los ojos. ¿Son suyas?, preguntó. Asentimos. Es una de las representaciones más honestas del amor que he visto en años. No importa si es entre mujeres o entre sombras, es amor. Y eso no se puede fingir. Nos quedamos en silencio. Después, cuando todos comenzaron a marcharse, ella me abrazó por la espalda y apoyó la cabeza en mi hombro. ¿Lo hicimos? Lo hicimos, susurré. Y por primera vez supe que no había más máscaras, que estábamos ahí, expuestas, vulnerables, pero también fuertes, porque cuando el arte se convierte en verdad, no hay crítica que lo derrumbe. Y ese día nos habíamos dicho todo, con color, con arcilla, con amor. Tras la exposición, los días comenzaron a sentirse diferentes, más livianos, más sinceros. La universidad nos miraba con otros ojos. Algunos nos felicitaban sin decir mucho, solo con una sonrisa que lo decía todo. Otros nos observaban con la incomodidad de quien ve algo que no entiende, o que prefiere no ver, pero nosotras ya no nos escondíamos. No por rebeldía, no por demostrar nada, simplemente porque ya no podíamos vivir en secreto. Nos dijeron valientes, me dijo ella un día mientras pintábamos en el parque, pero yo no me siento valiente, me siento libre. Yo asentí, mezclando azul y blanco sobre la paleta. Es lo mismo, en cierto modo, respondí. La libertad requiere coraje. Ella me miró y sonrió. Luego volvió al lienzo que estaba pintando por primera vez.
Sí, ahora también ella pintaba. Nunca creí que yo podría expresar con colores lo que sentía, me confesó. Pero tú me hiciste entender que no hace falta hacerlo perfecto, solo hacerlo de verdad. Se acercó y me mostró lo que había hecho. No era técnica, no era simetría, era emoción pura. Un cielo revuelto, con tonos tierra y dorados. Dos figuras tomadas de la mano bajo una lluvia tibia. Y su trazo tenía alma. ¿Te das cuenta?, le dije. Esto también eres tú hablándome sin palabras. Y tú enseñándome cómo hacerlo sin miedo. El vínculo que habíamos tejido no necesitaba etiquetas. No necesitaba explicaciones. Cada una tenía su espacio, su obra, su voz. Pero juntas habíamos creado una armonía que vibraba en cada detalle. Ese mismo fin de semana, ella me invitó a quedarme en su casa. Compartimos un colchón inflable, muchas risas, y una playlist de canciones que habíamos ido armando en secreto desde que nos conocimos. Y mientras el sol comenzaba a subir, ella me susurró: ¿tú crees que esto sea amor? La miré, con ternura, con certeza. No lo sé con palabras, pero sí lo sé con todo lo demás. Nos abrazamos como si el mundo no fuera necesario, como si ese cuarto desordenado, lleno de pinceles, ropa suelta y café frío, fuera un universo donde el tiempo se suspendía. Entonces sigamos, dijo con los ojos cerrados, sin planes, sin prisas, solo tú, yo y lo que vayamos pintando. Y así comenzó una nueva etapa, una sin bocetos, una donde los errores también formaban parte de la obra, una donde por fin lo que no sabíamos decir ya no necesitaba ser callado. Amar a alguien en el silencio del arte es distinto a amar cuando la vida se vuelve cotidiana, porque la magia de los primeros trazos, esa emoción de descubrir a alguien como un nuevo color, comienza a mezclarse con otras cosas. Los días apurados, las tareas pendientes, los roces inevitables y el sonido de los días normales. Y sin embargo, eso también era arte. Ella y yo comenzamos a pasar más tiempo juntas fuera del taller, ir al supermercado, preparar desayuno, dejar los zapatos en la entrada y olvidarnos de quién debía lavar los pinceles. Cosas simples, que no tienen glamour pero sí profundidad. Un martes, mientras yo limpiaba un pincel con gestos mecánicos, ella se me acercó por detrás y me abrazó sin decir nada. Estuvimos así un buen rato. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo, que incluso cuando estás en silencio, haces que todo suene más claro. La miré, con esa mezcla de risa y ternura que solo se tiene cuando una siente que ha encontrado hogar en otra persona. ¿Y sabes qué me gusta de ti?, le respondí, que me enseñas a no tenerle miedo a lo que siento. Empezamos a trabajar en un proyecto conjunto, una instalación artística que combinara pintura y escultura. Era para una galería independiente que buscaba jóvenes con propuestas innovadoras, y nosotras nos teníamos la una a la otra. El título surgió sin esfuerzo, dos formas de decir lo mismo. Ella modelaba figuras de arcilla pequeñas, cada una representando una emoción. Yo las acompañaba con pinturas que no explicaban, solo acompañaban. No queríamos que el público entendiera literalmente. Queríamos que sintiera lo que habíamos sentido nosotras. La conexión invisible que une a dos personas que jamás pensaron encontrarse. Pero se encontraron. El día que presentamos el proyecto a los curadores, una mujer mayor, con mirada de años vividos y arte a cuestase, nos acercó, observó la obra durante varios minutos y dijo: ¿saben? Esto no es solo arte contemporáneo, es intimidad hecha materia. Nos quedamos en silencio, porque sí, lo era. Esa noche, caminamos por la ciudad bajo la luz de los faroles, sin prisa. Ella tomó mi mano con fuerza. ¿Sabes que a veces todavía me pregunto si esto es real? Yo también.
pero cuando lo dudo, me basta mirarte. Nos detuvimos frente a una vitrina, donde un cuadro cualquiera colgaba sin contexto. Ella me miró de perfil. «Tú eras eso para mí», dijo. Un cuadro que colgaba frente a mí, todos los días, y que no me atrevía a mirar de verdad, hasta que lo hice, y entonces no pude dejar de mirarlo. Le acaricié el rostro, y ahí, en medio de la calle, sin música de fondo ni aplausos, la besé. Porque incluso en la rutina, seguíamos pintándonos la una a la otra. Solo que ahora ya no lo hacíamos en secreto. Con el proyecto aceptado por la galería, teníamos una fecha límite. Eso, para cualquier artista, puede ser un arma de doble filo, motivación o presión. Para nosotras fue ambas. Los días se volvieron más intensos. Trabajábamos desde temprano, casi sin hablar, concentradas, cada una en su esquina del estudio. El amor seguía ahí, pero ahora compartía espacio con el estrés, las decisiones artísticas y las dudas que todo creador enfrenta. Una tarde, mientras yo pintaba una serie de rostros sin ojos, mi forma de hablar sobre la mirada interna, ella dejó caer una de sus esculturas por accidente. Se rompió en 3 pedazos. La figura más importante, la que representaba el momento en que nos besamos por primera vez. Ella no dijo nada, solo se quedó mirándola. ¿Se puede arreglar?, pregunté con suavidad. No lo sé, dijo en voz baja, pero me duele más que se haya roto eso, que si me hubieras roto el corazón. Me acerqué, despacio. Pero no lo rompí yo, le respondí. A veces las cosas se rompen solas, para que aprendamos a volver a armarlas. La ayudé a recoger los pedazos, y mientras los uníamos con cuidado, con arcilla húmeda y silencio, algo se volvió claro entre nosotras. Estábamos en un punto nuevo, uno donde ya no bastaba solo con la emoción del principio. Había que elegir, seguir construyendo, incluso cuando se agrietaran algunas partes. Esa noche dormimos en la misma cama, enredadas como siempre, pero en vez de besos, hubo palabras, de las importantes, de las que se dicen despacio. ¿Y si un día ya no somos tú y yo?, me preguntó con miedo en la voz. Entonces, que al menos todo lo que hicimos juntas sea imborrable, le respondí, porque todo lo que toqué contigo se quedó en mí. Se giró, me miró largo. A veces siento que voy a arruinar esto. Yo también. ¿Y entonces? Entonces seguimos, con miedo, pero juntas. Ella se acercó, apoyó la frente contra la mía y dijo algo que nunca había dicho antes. Te quiero. No con desesperación, no con promesas, solo con verdad. Yo no lloré, solo cerré los ojos y lo dije también. Te quiero. Y fue como firmar un lienzo, como poner el trazo final que no borra nada, pero que confirma todo. La noche antes de la inauguración de la galería no dormimos. No por nervios, sino porque terminamos hablando hasta el amanecer, de nosotras, de cómo empezó todo, de las miradas robadas, de los miedos, de la primera vez que se tocó una mano, de las veces en que lo más íntimo fue el silencio. ¿Tú crees que la gente entienda lo que hicimos?, me preguntó, ya acostadas boca arriba, mirando el techo como si fuera un cielo abierto. No lo sé, le dije, pero no es necesario que lo entiendan, basta con que lo sientan. Nos tomamos de la mano y nos quedamos en paz, como si nuestras respiraciones fueran pinceladas que se fundían con el aire. A la mañana siguiente, la galería se llenó de voces, pasos, flashes, murmullos. Era un espacio amplio, con muros blancos y focos cálidos. Cada artista tenía su rincón. El nuestro era una especie de isla emocional, esculturas pequeñas colocadas sobre peanas negras, rodeadas por pinturas que las acompañaban como si fueran ecos visuales. Y en el centro,
2 piezas. Su escultura final, 2 figuras abrazadas, formadas con yeso y barro mezclado, imperfectas pero vivas. Mi cuadro más reciente, un fondo gris azulado con 2 manchas de color que se tocaban sin rozarse, como si se buscaran desde antes de existir. El título lo decía todo, lo que aún no dijimos, pero sentimos. La gente se detenía, algunos sonreían, otros bajaban la mirada, visiblemente conmovidos. Varios nos preguntaban si las obras eran autorreferenciales, y nosotras, sin vergüenza, decíamos que sí lo eran. Una señora mayor, con cabello blanco y bastón, se nos acercó y dijo: «Yo también amé así, en una época donde no podíamos mostrarlo. Gracias por hacerlo ahora por nosotras». Nos abrazó. Nosotras lloramos. Y fue ahí donde entendimos que lo que habíamos creado iba más allá de nosotras. Era una forma de resistir, de nombrar lo que muchas veces queda atrapado entre dientes apretados y pinturas guardadas. Esa noche, cuando ya todos se habían ido, nos quedamos solas en la sala. Las luces bajas, el eco de las pisadas ya apagado. Nos sentamos frente a nuestras obras. «¿Sabes qué es lo que más me emociona?», me dijo ella. «¿Qué?». «Que este sea solo el primer capítulo». Yo le acaricié el rostro, con ese gesto que se volvió habitual, como firmar cada día una promesa silenciosa. «Entonces sigamos escribiendo con colores y esculpiendo con amor». Nos besamos frente a nuestras piezas, y en ese beso sellamos lo que el arte no siempre puede explicar, pero sí sostener: el amor que se dice sin decirse. Y esa noche lo supimos. Habíamos mostrado el corazón, y fue suficiente. Después de la galería, algo cambió entre nosotras. No el amor. Eso seguía latiendo con fuerza, sino la forma en que habitábamos el mundo. Ahora, cuando caminábamos por la universidad, nos tomábamos de la mano sin escondernos. Cuando íbamos al café, pedíamos una sola taza para compartir. Cuando alguien preguntaba si éramos pareja, ella respondía sin dudar: «Somos algo más que eso. Somos hogar». Y yo, cada vez que la escuchaba decirlo, sentía que mis pinceles tenían nuevas razones para moverse. Pero como todo lo vivo, también aparecieron las preguntas difíciles. ¿Y después de la universidad? ¿Y si ella se iba a estudiar a Florencia, como siempre soñó? ¿Y si yo decidía quedarme en la ciudad para seguir enseñando arte en escuelas públicas, como siempre imaginé? ¿Y si nos separamos?, le pregunté una noche, entre bocetos y suspiros. Ella me miró, acostada sobre el piso de mi estudio, con lápices entre los dedos. «Entonces haremos lo que tú me enseñaste desde el primer día, pintar con lo que tengamos, aunque sea a distancia, aunque sea distinto». Le sonreí, porque en el fondo sabía que no estábamos hechas para desaparecer la una de la otra, sino para transformarnos con el tiempo. Empezamos un nuevo cuadro, uno juntas. El primero que no era de ella ni mío, uno compartido. Un lienzo enorme, colocado en el caballete más grande que conseguimos. No teníamos claro qué sería, solo sabíamos que lo pintaríamos con momentos reales. A veces una trazaba una línea, y la otra la completaba. A veces discutíamos colores. A veces nos abrazábamos en silencio cuando una no sabía cómo seguir. Y ese cuadro fue creciendo como nosotras. Pero nunca lo terminamos. Una semana antes de su viaje a Italia, sí, fue aceptada en la academia que tanto anhelaba. Nos sentamos frente al lienzo incompleto. «¿Y si lo dejamos así?», me preguntó. Inacabado, como una promesa. La miré. Su cara ya parecía distinta, más segura, más luminosa, más ella. «Sí», le respondí, «como lo que somos. Algo que nunca va a cerrarse del todo, porque siempre vamos a seguir creándolo». Nos abrazamos largo,
como si el tiempo se detuviera en esa pincelada. Esa noche hicimos el amor sin temor, sin dudas, sin planes, como una despedida que no era final, sino pausa. Al amanecer, le regalé una caja de madera. «¿Qué es?», preguntó. «Un pedazo del lienzo, el que no terminamos». Ella lo tomó entre sus manos, con los ojos llenos de agua. «¿Y tú? ¿Qué te quedas tú?» «La parte donde apareces tú». Nos besamos por última vez en esa habitación donde todo comenzó, entre pinturas, esculturas y palabras no dichas que ahora ya no dolían. Y mientras se alejaba en el taxi rumbo al aeropuerto, me quedé frente al lienzo inacabado. Sabía que no era el final, era solo el cambio de capítulo. Porque a veces, lo más sincero que puedes decirle a alguien es: esta historia sigue, aunque no estemos en la misma página. Los días sin ella fueron distintos, pero no vacíos. Al principio me despertaba buscando su voz en la cocina, su risa detrás de la puerta, su sombra caminando por el pasillo. Pero luego entendí algo. Ella no se había ido del todo. Había partes suyas en cada rincón de mi vida. En los colores que elegía, en los silencios que ya no me asustaban, en los trazos espontáneos que aparecían en mis dibujos sin planearlos. Nos escribíamos cartas, a la antigua, ella desde Florencia, yo desde el estudio donde todo había comenzado. Cartas largas, torpes a veces, pero honestas. Yo le contaba de mis alumnos, de una niña que pintó una nube triste con una sonrisa en el centro. Ella me hablaba del mármol, de cómo se sentía esculpir en otro idioma, pero con el mismo corazón. Una vez me mandó una nota escrita en servilleta. Hoy vi una escultura que me recordó a ti, no por su forma, sino por lo que me hizo sentir. Silencio, paz y una nostalgia bonita, de esas que no duelen, solo acarician. Respondí con un dibujo en papel reciclado, 2 manos estirándose, casi tocándose, como en aquel lienzo que dejamos inconcluso. Una noche, mientras llovía, la extrañé más de lo habitual. Caminé hasta el caballete. El lienzo inacabado seguía allí, como una presencia viva. Le agregué un trazo más, solo uno, un hilo rojo, sutil, que conectaba ambos lados. No rompía la obra, no la completaba, solo la dejaba respirar. Luego me senté y le escribí. A veces me imagino qué pasaría si un día nos reencontramos. Y pienso que no necesitaríamos decir nada, que bastaría mirarte y volver a pintar donde dejamos. Ella respondió días después. Yo también lo imagino. Y en mi sueño, traes el cuadro enrollado bajo el brazo. Y yo, una escultura nueva entre las manos. No sabemos si combinan, pero igual las dejamos una al lado de la otra, como siempre hicimos. Las cartas siguieron, sin promesas, sin etiquetas, pero con amor. Y fue entonces cuando entendí que a veces el verdadero arte no se encierra en una galería, ni se firma en la esquina de un lienzo. A veces el arte está en eso que permanece, incluso cuando ya no se ve. Ella y yo seguíamos pintándonos, a la distancia, en papel, en recuerdos, y aunque estábamos lejos, nuestra historia nunca dejó de escribirse, porque había cosas que no sabíamos decir, pero que aún sabíamos sentir. Han pasado algunos años desde que terminamos aquel lienzo incompleto. La vida siguió, como suele hacerlo, y nosotras también. Ella viajó por Europa, aprendió nuevas técnicas, expuso sus esculturas en lugares que antes solo soñaba visitar. Yo me quedé en la ciudad, enseñando arte a niños que no saben todavía que están contando su historia con cada trazo libre que hacen en el papel. Pero cada una, a su modo, siguió llevando a la otra en la piel, en lo que creamos, en lo que sentimos,
en lo que jamás se borró. No volvimos a ser pareja, pero tampoco fuimos extrañas. Nos escribíamos, a veces solo una línea, a veces solo una foto de algo que nos recordaba a lo que fuimos. Una vez me mandó una imagen de una escultura suya en una exposición en Lisboa. Eran dos figuras sentadas espalda con espalda, conectadas por una misma raíz. Y junto a la imagen, un mensaje. Aún estamos creciendo juntas, aunque en tierras distintas. Yo le respondí con un dibujo, dos casas pequeñas separadas por un río, pero conectadas por un mismo puente de pinceladas rojas. Y no hizo falta más. Hoy, mientras organizaba el taller con mis alumnos, uno de ellos me preguntó qué cuadro era ese, el que estaba enrollado y un poco desgastado, pero guardado con tanto cuidado. Lo extendí sobre la mesa. Era el lienzo que nunca terminamos. El que empezó cuando ella me besó frente a mi primera confesión pintada. El que siguió con noches de arte compartido, de amor sin etiquetas, de palabras que solo sabían decirse en trazos. Lo miré, lo toqué, y supe que no necesitaba completarlo, porque ese cuadro no era una obra inacabada. Era un testimonio, de un amor real, de uno que no necesitó durar para ser eterno, de uno que me enseñó que a veces, cuando no sabemos cómo decirlo, la mejor forma de amar es simplemente mirar a alguien y crear. Ella pintó lo que yo no sabía decir, y al hacerlo me enseñó a hablar. Con el alma, con el arte, con el amor.